no sea fácil, usualmente cuando la tubería está horizontal, calcular la presión estática en los puntos de interés. Así es que vamos a suponer de manera teórica que usted cierra esta válvula de manera instantánea y la válvula la puede cerrar de manera parcial o de manera completa. Así que vamos a cerrar esta válvula de manera completa y de forma instantánea. Digo, los cierres instantáneos son teóricos, nadie puede cerrar eso de manera instantánea. Así es que al cerrar esto, ¿qué pasa? Este fluido aquí, su velocidad final va a ser 0. Y se empieza a mover esa onda con una celeridad CP hacia allá. Este fluido todavía está en movimiento. Este está en reposo. El fluido este comprime este fluido y este fluido que se comprime hace que la tubería se expanda. Y eso va a crear una sobrepresión. Vamos a olvidarnos de estas cosas. Que se llama la sobrepresión del golpe de ariete. Y va a ser esto aquí, pH entre gamma. Así que vamos a calcular el pH. Y para ello tomamos este pequeño volumen de control que tenemos allí. Okay. Ahí está la tubería, aquí está la válvula cerrada. Aquí está esta cosa, para allá eso va con una celeridad CP, la velocidad aquí es 0, la velocidad aquí es V. Y si a eso le aplicamos el principio de impulso cantidad de movimiento, suma de fuerza igual a M por A, por lo que es lo mismo M por 1 dV dt, F por 1 dt va a ser igual a M por 1 dV, por lo que es lo mismo. P por A más P menos P por 1 dP por A, todo eso por 1 dt va a ser igual a ρ por A por 1 CP por 1 dt por 1 dV. Este dt se nos va, este se nos va con este y nos queda que menos dP es igual a ρ por CP por 1 dV. Por lo que es lo mismo, dP dV va a ser igual a menos ρ por 1 CP. Y esa ecuación diferencial, ¿cómo la vamos a resolver? Una ecuación diferencial ordinaria la vamos a resolver de forma numérica, utilizando diferencias finitas. Así que nos queda que delta P va a ser igual a menos ρ por CP por delta V. Y el delta V es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y si la válvula tuvo un cierre completo, la velocidad final es 0 y nos queda que el delta P es menos por menos más ρ CP por V sub 0. Y a ese delta P le llamamos pH, la sobrepresión del golpe de ariete. Entonces esa onda crea una sobrepresión y esta onda llega aquí, pero cuando el fluido llega aquí, todo el fluido dentro de la tubería está en reposo, pero la tubería está expandida. Así que ahora, ¿qué hace la tubería? Trata de regresar a su tamaño original y entonces esta onda se devuelve para acá. Y ahora la tubería recupera su forma original y el fluido es expulsado de ahí y vuelve, y cuando viene aquí, entonces el fluido que se comprimió se expande y empieza la onda a moverse de aquí para allá y de acá para allá hasta que se amortigua con el tiempo. El tiempo que demora la onda en venir desde aquí y regresar hasta la válvula se llama el tiempo de corrido TR.
y va a ser igual a velocidad es distancia entre tiempo, así que tiempo es distancia entre, velocidad va a ser igual a 2L entre CP. Entonces, obsérvese que yo estoy manipulando esto. Tenemos que encontrar la presión total. Y la presión total en un punto X de interés o el punto crítico, la presión total va a ser igual a la presión estática en ese punto más la presión del golpe de ariete. Y esta es la presión que tenemos que usar para calcular el esfuerzo circunferencial P por R entre P. Y esos esfuerzos tienen que ser menores o iguales a los esfuerzos permisibles. Porque si el esfuerzo es mayor que el esfuerzo permisible, de acuerdo al material y las características de la fundición del material que usaron para construir la tubería, si este esfuerzo excede el esfuerzo permisible, simplemente la tubería se rompe. Entonces observes el cierre instantáneo, que es teórico. ¿Dónde va a ocurrir el punto crítico? ¿Dónde vamos a tener la mayor presión total? Ahí está en el diagrama. ¿A dónde? En la entrada de la tubería. En la entrada de la tubería. En teoría, porque los cierres no son instantáneos. Entonces eso es lo que alegan los individuos del IDAN. Dicen, yo estoy aquí, trabajando aquí, yo cerré esta válvula aquí, la tubería se rompió 5 kilómetros por allá, yo no fui. Pero las cosas no necesariamente van a ocurrir aquí donde está la válvula, porque el punto crítico del sistema se da donde se da la presión máxima. Y obsérvese que al aumentar la X, ¿qué le pasa a la presión estática? Disminuye. Entonces, en un cierre instantáneo, esta sobrepresión de golpe de ariete es la misma en toda la tubería. Así es que de esta manera se calcula la sobrepresión del golpe de ariete. Y en ese punto crítico, donde tenemos la presión total máxima, es donde vamos a calcular los esfuerzos. Pero los cierres no son instantáneos. Cierre instantáneo. El tiempo de cierre es 0. Los cierres de la válvula se clasifican como cierre rápido. Si el tiempo de cierre es menor o igual al tiempo de viaje. O se clasifican como cierre lento cuando el tiempo de cierre es mayor que el tiempo de viaje. Y eso nos va a permitir calcular una variable que le vamos a llamar el X sub 0. Y X sub 0 va a ser igual a la celeridad de una onda de presión por el tiempo de cierre entre dos. Y si el X sub 0 es menor o igual a L, vamos a tener un cierre rápido.
o si el X sub 0, que es igual a CP por el tiempo de cierre entre 2 es mayor de L, vamos a tener un cierre lento. Entonces, cuando tenemos un cierre rápido, esta sobrepresión no llega hasta la entrada de la tubería, se amortigua linealmente hasta esta distancia X sub 0. Así es que en este caso, ¿dónde tendremos que calcular la presión máxima? En X sub 0. Porque la presión estática es mayor aquí que acá. Pero la sobrepresión no se da de manera completa de 0 a X sub 0, se da parcial. Okay. Entonces, en este va a ser el punto crítico. Y justamente en la entrada deja de actuar la sobrepresión. La sobrepresión deja de actuar. Y va a variar linealmente de aquí hasta acá. Si tenemos un cierre lento, entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser X sub 0, pero la tubería terminó aquí. Así que en teoría, si usted extrapola la tubería, ¿dónde va a ocurrir el pH? Va a ocurrir aquí. Entonces usted se inventa una variación lineal aquí y ya no va a tener, en este punto de la válvula, él no va a tener pH. ¿Qué va a tener ahora? P'H entre gamma. Y si lo cerró de manera lenta, entonces ¿dónde va a estar el punto crítico? En la válvula. Así que a los técnicos del IDAN, no sé a quién los entrenó, porque ellos, como no se quieren a responsabilizar de daños por rotura, si cierran esto lentamente, ¿a dónde se le va a romper la tubería? En la válvula, y ahí donde ellos estaban manipulando las cosas, ahí es donde se le va a romper. Así que para decir yo no fui, ¿ellos qué hacen? Llegan, se rompa por allá, después yo alego que eso no es problema mío, pero yo fui el que causé ese daño allá, porque si la cierro muy rápido, el daño ocurre en otro lugar, no donde está la válvula. Y si la tubería está mal diseñada o está debilitada, y cierro esa válvula lentamente y las presiones son mayores que los esfuerzos que resiste eso, entonces la tubería se le rompe. ¿A dónde? En la válvula. Entonces van a decir que tú dañaste eso porque tú estabas ahí en el sitio ese manipulando la válvula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver más o menos unas transparencias aquí.